Punto Cadeneta y Cruz. Muy buenas tardes a todos y a todas los que, prendidos en este programa tan bonito de Punto Cadeneta y Cruz, nos disponemos en esta tarde a conversar. Soy la hermana Teresa Villabona, misionera claretiana, y para hoy damos primero un saludo a nuestra hermanita Doris Nieto, que nos hace mucha falta en nuestro programa. Aquí estoy malamente supliéndola porque ella lleva un camino ya recorrido en este programa y ella con su viveza, con su dinamismo, nos lleva a todos al corazón esa palabra de Dios. Bueno, pero todos estamos tejiendo iglesia, tejiendo comunidad, por eso nuestro programa se llama Punto Cadeneta y Cruz. Es un programa de mujeres, pero para hombres también, porque el hombre y la mujer forman una unidad preciosa que es la iglesia doméstica, como ha llamado el libro Los Obispos en Puebla, al hogar. Pequeña iglesia doméstica donde se vive toda una experiencia eclesial de relaciones, de amor y de vivencia del Señor Jesús. Hoy tenemos para ustedes un tema sumamente interesante, así que esperamos la llamadita para que compartan con nosotros sus impresiones, hagan sus preguntas y tomemos todos parte en este momento de reflexión tan bonito a través de esta cadena de Cristo Visión en el programa Punto Cadeneta y Cruz. ¿Cuál es el tema de nuestro programa de hoy? ¿Cómo afrontan los hijos la separación de los padres? Porque muchas veces pensamos que esa ruptura y esa separación de la pareja no tienen mayor resonancia que entre ellos, pero resulta que hay unas personitas frágiles que son los hijos, niños o jóvenes que tienen que vivir y aceptar una decisión que toman los adultos y para las cuales, para esta decisión, no están muchas veces preparados. Entonces hoy tomaremos este tema desde una mirada psicológica, por supuesto, antropológica, pero también desde la palabra del Señor, que nos dice la fe respecto de estas vivencias dolorosas de nuestros niños y jóvenes ante la ruptura y la separación de los padres. Para ilustrar un poquito, vamos a ver esta nota. Hablemos de... El número de separaciones anuales en el mundo ha aumentado considerablemente, bien sea por cambios en la estructura básica de la familia, por la pérdida de algunos de sus integrantes o la incorporación de otros. La ruptura supone un proceso doloroso en el que se rompen los lazos afectivos, se termina con un proyecto de vida en común y se vive con la angustia de dejar a la persona con la que se ha compartido parte de su cotidianidad. Sin embargo, las principales víctimas del proceso de separación son los hijos, en especial los más pequeños. La separación se convierte en controversia cuando se entran a considerar factores cada vez más fuertes en la actualidad, como la constitución de familias por parte de madres solteras, padres solteros, abuelos padres, padres adoptivos o parejas homosexuales, entre otros. Aún así, sopesar la ausencia de uno de los padres se convierte en cualquier caso en una carga difícil de soportar para un niño acostumbrado a las personas que ha visto desde el nacimiento. Es importante garantizar la salud mental de ellos, solucionar los problemas a tiempo, hablarlos en privado y evitar discusiones. Se debe establecer el ambiente adecuado para que al final el niño asimile la realidad y las circunstancias que llevaron a sus padres a separarse. Pues que sus padres ya no vivan juntos no quiere decir que ya no exista amor de ellos hacia él. Bueno, espero que esta nota nos haya puesto en ambiente y en motivación para afrontar, aunque sea brevemente, porque tenemos poco tiempo en este programa, para tomar ese tema tan delicado, tan vital y de tanta actualidad. Todos más o menos somos testigos de muchos hogares que se desmoronan, que se van desbaratando paulatinamente en un proceso de ruptura muy fuerte, muy dolorosa para los dos. Pero en donde más causa impacto
precisamente es en los niños y en los jóvenes. Para iluminar un poco nuestro tema de hoy, tenemos aquí una invitada de mucha categoría que ha compartido con nosotros en varias ocasiones. Ella es la doctora Marina Paucar de Benítez. Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ella es psicóloga terapeuta de pareja y familia. Es egresada de la Universidad de La Sabana y ella sobre todo tiene mucha experiencia en el tratamiento de parejas. Ha ayudado mucho, no solamente con la profundidad de su profesión como psicóloga, sino también desde su opción de fe, porque ella es católica y sabe esos principios de fe que son la base, el sustento, el piso de un hogar para que funcione. Bueno, doctora, usted sabe más o menos, así a grosso modo, ¿se incrementa o disminuye el número de parejas que hacen ruptura y que esta ruptura afecta profundamente a los hijos? ¿Es mayor o menor en este año? Pues estadísticas en este año realmente no se han presentado, pero desafortunadamente y con mucho pesar se ha visto que va en aumento, ¿sí? En aumento porque las parejas no se preparan para el mismo matrimonio, no hay conciencia de que se debe hacer una preparación para el matrimonio, igualito como nos preparamos para seguir una carrera, para hacer un trabajo, para desempeñarnos en algún oficio. Yo creo que lo principal sería eso, una buena preparación para el matrimonio. Esa es una de las principales causas. Hay cierta inmadurez, llamémoslo así, en nuestros jóvenes, en las parejas que toman la decisión de unir sus vidas y a veces con el vínculo sagrado del matrimonio, del sacramento del matrimonio, donde hay un juramento ante Dios, ante la Iglesia, de una fidelidad. Y no se está preparado para asumir esta decisión, que por otro lado es un proyecto de vida y es una decisión trascendental que marca la vida de una persona, y no solamente de esa persona, sino del cónyuge e incluso de los hijos. Ahí es donde vamos a situarnos el día de hoy. Claro que bueno, sí. Ante una pareja que toma la decisión, una decisión por otro lado muy, dijéramos, de reducción de conflicto, pero que quizás no es una solución adecuada, que es la de la separación, la ruptura, el distanciamiento. ¿Cómo cree, doctora, que los niños, después hablamos de los jóvenes, de los niños concretamente, cómo elaboran esta ruptura en los padres? ¿Qué pasa en su psicología de niños? ¿Qué pasa en ese proceso que ellos están formando psicológicamente de identificarse en su rol incluso sexual? Sí. ¿Qué pasa en ellos? Pues la situación es bien triste, primero que todo, ¿no? Es devastadora, es algo que nadie lo quiere, ni nadie lo desea, ni tampoco se lo programa. Y se dice que los hijos se afectan en la medida en que cómo los padres manejan su separación, ¿sí? Es como esa gran enseñanza que nos dan. Cómo los hijos, según cómo ellos lo manejen, los grandes, porque definitivamente los grandes somos quienes le construimos el mundo a los niños y a los jóvenes. Entonces ellos están muy pendientes de todas nuestras acciones y de todos nuestros comportamientos y actitudes ante la vida y ante los problemas. Eso es verdad. Muchas veces el adulto actúa y piensa que no tiene mayor trascendencia sus palabras, sus gestos, sus decisiones. Y no nos damos cuenta que hay una vulnerabilidad tremenda en los niños y en los jóvenes. Ellos son los que están como con verdaderos radares, mirando el ejemplo de sus mayores para asimilar y muchas veces no elaborar lo que pasa al interior de casa, en la relación de pareja. Por eso los padres tienen que cuidar mucho. Una discusión, un disgusto, un conflicto mal orientado, mal llevado, en casa esto repercute en la psicología de los niños. Y cuando se llega a la decisión de la separación es mucho más fuerte.
cómo preparar esa separación, en el caso de que asumamos esa separación, que es una ruptura muy drástica y muy fuerte, romper un proyecto de vida que se había soñado en común, que se había soñado en un camino de amor, de servicio mutuo, de presencia de Dios, es más, bendecido por el sacramento del matrimonio, de una transparencia de Dios en casa. ¿Qué pasa en el niño donde sus sueños es ver a papá y a mamá juntos, entendiéndose, comprendiéndose, sirviéndose, amándose? Ahí el niño tiene que captar esa primera experiencia de Dios, ese primer contacto con la trascendencia, con el amor, con los valores humanos y cristianos, lo vive el niño ahí, en esas primeras etapas. ¿Qué sucede cuando eso se fractura, se derrumba? Bueno, como le decía antes, depende de cómo lo manejen los mayores. Para ellos, para los mismos mayores, es realmente pues un problema muy grande y esa dolorosa ruptura que usted menciona, y tienen que tener la total conciencia, primero, de que lo que se termina ahí y lo que se rompe es su propia relación de pareja, que duele porque nunca antes no pensaron que iba a suceder, que su proyecto de vida era para toda la vida. Y bueno, por las circunstancias diferentes que tienen, lo hacen. Pero entonces, también tienen que tener presente que los niños están ahí recibiendo de ellos el ambiente, todo el ambiente que ellos les ofrecen en su hogar, ¿no? Entonces, deben de decírselo a los niños desde los 2, 3 añitos, que muchas veces no creen que les puedan entender. Pueden papá y mamá, necesariamente ellos dos, porque si no empiezan la misma separación, ¿sí? Entonces, deben acercársele y decírselos a los niños con todo el amor del mundo, porque es que los papás van a separarse, pero el amor de papás no se acaba, aclarándole cosas como que nunca van a perder ni a su papá ni a su mamá, siempre van a contar con ellos, siempre van a tener el apoyo, el amor y el cariño de cada uno de los dos. Esa estabilidad emocional la que está construyendo apenas el niño, y se basa precisamente en esa relación de pareja de los padres. Sí. Y esa estabilidad se vuelve desestabilidad ante una ruptura. Y eso es muy fuerte reconstruirlo en los niños y en los jóvenes. Pero escuchemos a Doris, doctora, que Doris en Medellín tiene una pregunta o quizás un comentario que hacernos. Muy interesante. Doris, te agradecemos tu llamada y te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Doris. Qué bien que nos has contactado y que quieres expresarte. ¿Te escuchamos? Para felicitarlos por este programa, porque es un tema muy interesante. Porque uno nunca se prepara para una separación. Y los hijos son los que sufren. Porque yo tengo mi hermanita que se dejó con el esposo y los hijos, usted verá qué desastre con los hijos. Porque los hijos crecen angustiados, desesperados, no les gusta nada, todo lo rechazan, no quieren el papá, que porque el papá fue un papá malo. Entonces eso es una cosa muy desesperante y uno le da mucha tristeza. Uno antes de casarse debía de mirar cómo debe llevar su hogar para uno no hacerle tanto daño a los hijos en esa separación. Eso, tú estás haciendo una llamada muy interesante, y es que al matrimonio no se puede llegar impreparadamente. Y uno debía prepararse muchos años antes de casarse, porque de verdad. Así es, Doris, muchas gracias por esa opinión muy valiosa de tu parte. ¿Cómo sufren los hijos ante esa inmadurez, en cierta forma, con que los padres han llevado su proyecto común de vida y ante circunstancias, bueno, que comprendemos que hay circunstancias que en cierta forma atenúan esa responsabilidad, esa corresponsabilidad de la pareja? Pero en cierta forma es muy fuerte el dolor del hijo, porque no sabe, primero no tiene elementos para elaborar. Al contrario, él está siendo susceptible de un dolor al que no se le llamó, al que no se le convocó a llevar. Entonces es muy difícil. Doctora, ¿qué hay de cierto que los niños a veces ante la separación
por más de que hayamos conversado con ellos, dialogado, ante una cosa que es difícil de aceptar. ¿Qué hay de cierto? Que a veces los niños suelen asumir un complejo de culpabilidad. Ellos muchas veces ante una separación se preguntan, ¿seré yo la causa de que papá y mamá hayan tomado diverso camino? Claro, ellos se sienten culpables porque alrededor de la vida de hogar, muy seguramente el niño pudo regar la leche en el mantel limpio, pudo hacer algún problemita de niños y lo regañaron. Entonces, cuando los padres están en sus conflictos y sus peleas y deciden esa separación, él recuerda que meses antes o en algún momento tuvo ese regaño y empieza a sentirse culpable. Por eso los padres tienen que ser muy claros, como decía antes. Primero, decir que ellos se van a separar, pero que siempre van a contar con papá y con mamá como sus papás, que siempre van a tener el apoyo de ellos, que nunca van a dejar de ser los padres, que ellos van a dejar de ser pareja, pero nunca dejar de ser los padres. Además, que ellos no tienen ninguna culpa de lo que está pasando en ese momento entre ellos, que es una decisión de grandes, que ellos son los que tienen que asumir las decisiones y esas consecuencias, pero esos hijos no van a tener esa culpa. Entonces van tranquilizándose. De ahí se vienen otras situaciones de manejo, como por ejemplo ver los cambios, puede ser en el colegio, puede ser en la casa, que van adquiriendo miedos en las noches o insomnios. Muchos otros problemitas, no querer comer o estar necios, llamando la atención, ¿no? Pero entonces los padres deben de dejarles expresar su dolor, su rabia, su angustia, la culpabilidad, como decíamos ahora, que expresen todo lo que sienten alrededor de la situación que están viviendo. Muchas gracias, doctora. Muy amable por esas orientaciones. Y entonces ahora hacemos una breve pausa para retomar el tema. Te recuerdo, 747-0710, opción 3, para que también tú mandes tu voz, tu mensaje, tu opinión. Es importante en este programa. Acuérdate que estamos tejiendo en punto, cadeneta y cruz. Solitaria y silenciosa. ¿Sabías que? La palabra de Dios es viva, eficaz, no pierde el tiempo, no se le esconde nada, discierne qué sí hay y qué no hay de Dios en lo más íntimo de la persona para llenarla de él. Bueno, aquí estamos en otro segmento de nuestro programa, Punto, Cadeneta y Cruz. Como dije, tejiendo pensamientos, tejiendo reflexión en torno al lindo tema, cómo afrontan los hijos la separación de los padres. En el segmento anterior, la doctora Marina Paucar de Benítez, que nos acompaña, nos hablaba cómo el joven y el niño son las víctimas propiamente de los conflictos que a veces no sabemos manejar los adultos, por inmadurez, por egoísmo. Bueno, es importante entonces que trabajemos un poco en esto. Todos somos espectadores y todos más o menos tenemos experiencia de haber visto hogares que se van deshaciendo y que ese impacto de un hogar que podría haber sido hermoso, como una historia verdaderamente de amor, de convivencia mutua, de respeto, de humildad, de presencia de Dios y de fidelidad, pues va rompiendo esos valores poquito a poco. Es importante el que nuestros hijos vean que hay cierta solidez, cierta madurez en el adulto para afrontar el conflicto, para preparar a los hijos. Esto es más o menos la síntesis de nuestro segmento anterior. Vamos en este punto a hacer un poquito de hincapié pidiéndole a la doctora que nos explique un poco más esto, ella que tiene mucha experiencia, este tema de cómo los hijos a veces reciben la inmadurez de la pareja, de uno o de otro lado. Sí, primeramente en el ambiente. La ruptura no se hace de un momento para otro. La ruptura es un proceso que se va viviendo
de enfriamiento en el amor, de falta de diálogo, de respeto, de maltrato, de conductas agresivas, y muchas veces los hijos son espectadores silenciosos, o como llama el autor, convidados de piedra, porque no tienen parte ahí, ¿no? Sí. Sino directamente son los que van a sufrir el impacto de esos ambientes nocivos para aquello que queremos inculcar en ellos, los valores del Evangelio, de la unidad, del amor, del respeto, de la vivencia comunitaria como hogar de fe que debería ser cada uno de nuestros hogares cristianos. Bueno, ese ambiente de ruptura a veces se lleva tan vivamente a la experiencia de los niños y de los jóvenes que hasta la pareja es inmadura para saber tratar con los hijos. Y entonces empiezan a acosarlos, a mandarles razón como intermediarios los hijos de uno de otro, en los no diálogos que a veces se hacen, o sea, en esos silencios en que la pareja a veces se mete en ese mutismo, donde ya no se agreden, sino que callan y ya están a punto pues de romper. A veces se culpabiliza, al hijo se le dice el culpable es tu padre, o viceversa. La culpable es tu madre, y entonces le hablan mal del cónyuge. Todo eso agrava la situación del hijo. ¿Cómo recuperar esa fe en papá, esa fe en mamá, frente a una actitud negativa de los adultos en estas acciones y en estas actitudes concretas? Si los padres son bien conscientes y se vuelven conscientes de que la relación de pareja es de ellos, que la relación de pareja se instauró mucho antes de que los hijos llegaran al mundo, que los hijos no les dijeron que los trajeran al mundo, sino que ellos como adultos los trajeron al mundo. Entonces, ellos deben de siempre trabajar por la imagen del papá y de la mamá, de ese hombre y esa mujer que cada uno escogió para que fuera el papá de sus hijos, ¿sí? Porque ellos fueron los que se escogieron, y naturalmente que los hijos aman a sus papás totalmente, eternamente lo va a amar, ¿sí? Y entonces deben recuperarle esa imagen, porque necesitan los hijos también tener una buena imagen de papá, que se la forma la mamá, y de mamá, que el responsable de formarla es el papá. Entonces, y eso les va a permitir en el futuro también poder edificar o construir una buena relación de pareja, sí, porque no van a estar con ese fracaso a las espaldas de que todos los hombres son malos, como mi mamá o él oía decir a mi mamá, los hombres son malos, mi papá es malo. Entonces, si mi papá es malo, mire que también ahí se da una cosa muy importante, que es la autoestima. La autoestima, o digamos lo contrario, la baja autoestima, lleva a los muchachos hasta al alcohol y a la drogadicción. Y muchas veces él saca como esa conclusión en su hogar, porque es que mi papá fue malo. Y al papá le oía decir que la mamá es mala. Si yo soy hijo de papá y mamá, y que él es malo y ella es mala, pues yo no valgo nada. Y ahí es donde se golpea muchísimo esa autoestima y ese nivel de edificación, de construcción de la personalidad que los lleva a enfrentar la vida. Eso es tan importante lo que está diciendo la doctora. Yo no soy psicóloga, dijéramos clínica, he estudiado la psicología por mi carrera de educación, por supuesto, pero también tengo mucha experiencia en el campo educativo. En el colegio, sí, nosotras tenemos colegio, como nuestra misión es la pastoral educativa, ¿no? Y allí podemos ver esos resultados de esa impreparación al matrimonio de las parejas y su impacto en los niños y en los jóvenes. Cuando nosotros encontramos casos de jóvenes que se sienten solos, casos de niños que ya piensan en suicidio alarmantemente, por la soledad y el desafecto, el desamor en que transcurre su vida, ¿no? También vemos que empiezan las conductas que llamamos de indisciplina, que no son más sino la expresión de todo aquello que está desarticulado, sí, en el corazón del niño, de toda aquella desarmonía que él no tiene por qué ser sujeto y gestor también a veces de ese desequilibrio del hogar.
Entonces, por un lado se culpabilizan y por otro lado el niño comienza con conductas agresivas, con melancolías, con tristezas, a veces con esas dicotomías de euforia, tristeza, esas conductas que llamamos bilabiales, o sea, dos cosas en un mismo día quizás, o esa soledad, o empiezan los malos resultados académicos, o empiezan a agredir a los compañeritos. Todo esto no es sino manifestación. Va uno a conversar con los niños, va uno a ver qué problemática hay detrás, y el 100% son hogares que se han diluido, que se han desarticulado, donde el niño no siente el afecto, la comprensión, no se siente amado. Es en ese campo social, dijéramos. Hablemos del campo sexual. Un niño, por ejemplo, que le haya mostrado a su papá o a su mamá que son malas, que se tuvieron que separar porque la otra persona no cumplió, faltó a sus deberes, la agredió o lo agredió, o no se pudo, una convivencia negativa. Este niño, si no se lo trabaja, si no se lo ama y si no siente que el papá, aunque esté lejos, sigue amándolo, él no va a hacer su identificación con el rol sexual que le compete, si es niño como hombre o si es mujer como mamá, como mujer, ¿no? Si es niña. Entonces hay una cierta desdibujación o diluido el rol sexual que cada niño tiene que ir haciéndose en su identificación psicológica. ¿Es esto verdad, doctora? Sí, claro, absolutamente. Y ante todo, entonces, si el papá fue un papá violento, agresivo, entonces puede esta niña tenerle miedo a los hombres, porque generaliza la problemática que vivió en el hogar. Correcto. Entonces, lo asimila a todos los hombres que se le presentan. Yo he escuchado dolorosamente, perdón, doctora, que hay jóvenes que llegan a la opción de vida, ¿no? Su opción vocacional para lo que ellas son llamadas en su misión a desempeñar en el mundo, son llamadas por Dios. Y muchas veces dicen esta frase tan penosa: no me quiero casar. No quiero el matrimonio. Sí. ¿Pero por qué? Uno pregunta. ¿Por qué has llegado a esta opción un poquito prematura, dolorosa? Porque detrás hay todo un sufrimiento. Claro. Y se responde: porque no quiero repetir la situación de dolor, de pena y de ruptura que han vivido mis padres. Sí. Paramos un poquito para escuchar a Nicolás. Nicolás, desde Puerto Boyacá. Qué bueno, Nicolás, que estás con nosotros. Te saludamos y te agradecemos tu aporte. Adelante, Nicolás, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Felicitaciones Nicolás. por tan magnífico programa. Pues estoy viéndolo, me gusta mucho. Nicolás, discúlpame, ¿le quieres bajar un poquito al televisor porque se encuentran y entonces no se escucha bien el micrófono? Bueno, gracias, Nicolás. Correcto. Muy bien. Sigue, muy bien. Bueno, pues yo quiero pregunta. Cuando el papá demuestra el amor a sus hijos y han habido dificultades anteriores, en años anteriores, demuestra un cambio de hogar, de familia, y siguen las dificultades, los odios, los rencores, las venganzas, los nombramientos por parte de la mamá. ¿Es amor al hogar o quiere destruir el hogar o qué significa eso por parte de la esposa? Bueno, yo diría, ya la doctora complementará desde el punto de vista profesional y desde su experiencia, yo diría, incluso desde el punto de vista moral, ¿no? Que a veces somos tan inmaduros, tan egoístas, que no hemos verdaderamente hecho un camino de amor, de oblatividad, de entrega que se manifiesta, que se expresa en el respeto al otro. Y entonces esas heridas de la esposa o del esposo que no se han curado, que no se han sopesado delante de Dios, que no se han llevado a la oración y que no se han aceptado como parte también de la cruz de Jesús, una cruz que no se comprende, la cruz de la separación. Entonces sale todo nuestro egoísmo y toda nuestra maldad envenenando, enconando al niño, que es el más frágil y el más vulnerable, al joven,
e incluso, como tú decías, Nicolás, al otro hogar. Y entonces, como que vacunamos al niño para el amor, como que lo entorpecemos para entender caminos de oblación, de respeto, de dignidad, de que ya se asumió una situación de ruptura, pues echemos para adelante y traigamos la bendición de Dios ante este mal que significa haber claudicado ante el amor, haber hecho opción por el no amor, por la separación, por la fractura de un proyecto de vida en común. Entonces, al menos asumámoslo inteligentemente y desde el plano de la fe, con mucha madurez, trayendo a Dios a esa situación de soledad, de quizás enfrentamiento de la vida, pues solo, sin la otra pareja, y sanar en los niños todo aquello que hayamos ocasionado de dolor, de ruptura, de fracción, de herida. Porque es el futuro de este niño, es el futuro hogar que él va a formar. Y sin querer queriendo, como dice el Chapulín, pues el niño va a repetir los errores de los padres y va a vivir las mismas actitudes de desamor, de egoísmo, de venganza, de división. Precisamente la lectura de hoy es muy bella. Si tú ya has leído el Evangelio de hoy, pues te felicito y profundízalo de nuevo. Si no, te invito a que tomes Lucas capítulo 6, versículo del 27 al 31. Hoy nos hablaba del perdón a los enemigos, pero a veces tenemos en nuestro hogar, como dice el título de una película que precisamente exalta estos temas, ¿no? Porque esta es la posmodernidad hoy, ¿no? No somos capaces de convivir juntos, pues asumamos la separación. Y a veces por eso es la vía fácil, la vía más cómoda, sin saber todo lo que conlleva eso de rupturas y de dolor para todos. Entonces, durmiendo con el enemigo, dice una película. A veces el enemigo es el mismo esposo. ¿Cómo? Si nos juramos amor, y amor eterno, como también dice la canción. Si nos juramos unidad, y si nos juramos armonía y comunidad de fe. Hoy el Evangelio habla muy hermoso de cómo se forma comunidad. Es en el perdón de las ofensas, en el suavizar las cosas negativas. Y Pablo es exigente en echar a buena parte los errores del otro. Es que el cristianismo tiene que tocar no solo a la periferia de nuestro corazón, sino lo más profundo y formar allí actitudes de verdadero amor, al estilo de Dios, que es familia. Doctora, ¿usted qué opina de lo que nos dijo nuestro hermano Nicolás de Puerto Boyacá? Cuando Nicolás menciona todos estos sentimientos de odios, de venganzas, de frustraciones, también hay que mirar, y ese es como un pequeño aporte para Nicolás y para toda la gente que nos está escuchando, es también mirar un poquito atrás nuestras vivencias personales de familia, las raíces de donde venimos. Acuérdense que en la pareja nos unimos dos mundos totalmente diferentes, con problemas porque del mundo somos y somos seres humanos y cometemos problemas, pero que pueden venir de la primera, segunda, tercera hasta la sexta generación y tenemos el derecho a sanar heridas para salir como limpios, a formar pareja y a defender a nuestros hijitos de tantas cosas que nos vienen. De pronto ha habido desde pequeñitos, y vuelvo y repito, desde padres y abuelos, manejos que no nos convienen. Entonces, eso está dentro de una edificación y formación de mi personalidad y de mi madurez, en el respeto por las personas que me dieron la vida, que son mis padres, en la aceptación por la familia que me tocó y que el Señor me asignó. Así que entonces también esas son cosas que debemos de sanar, y qué lindo que lo puedan sanar ambos miembros de la pareja para tener esa madurez de la que hablaba usted, de ese equilibrio emocional, para ofrecerle a los hijos un sano ambiente emocional. Muchas gracias. Que si en caso tal sucedió, entonces manejarlo también dentro de ese debido respeto. Muchas gracias, doctora.
muy sabio y muy profundo lo que nos ha aportado. Bueno, en este momento entonces paramos en nuestro tema y vamos a un corte. Orando con mi familia. Hace unos días, con todos mis hermanos del seminario, estuvimos en una población muy bella de Caldas, Pensilvania, allá recostada en las montañas. Compartimos con toda esta población pues una semana de espiritualidad, de alegría, de fe. Y visitamos muchos lugares de esa región tan querida. Y una de las preguntas que nos encontrábamos más fuertes en medio de nuestro trabajo pastoral y el compartir con la gente era la pregunta sobre el sentido de la vida cuando aparece la experiencia de la muerte en un miembro de la familia. Compartíamos pues tanto en una Eucaristía como en reflexiones en torno a la muerte de un ser querido. Pero más allá de hablar de una población de Colombia, yo creo que estamos hablando es a todos los seres humanos, a todas las personas, a cada uno de nosotros que experimentamos muchas veces durante la vida la experiencia del dolor por la muerte de un ser querido. Aquel que se ha ido y que de repente nos deja un vacío profundo en el corazón, en la mente, en los recuerdos, en el diseño de la vida. ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿Cómo acompañar esas horas de la muerte en una familia? Cuando sienten que alguien tan querido los ha dejado y ahora cómo rehacer toda nuestra existencia, cómo volver a vivir con alegría, con chispa, con sentido, con humor, con fe, en definitiva, con esperanza. Lo primero es que todos debemos recordar que la muerte es un suceso profundamente natural, que aparece siempre en nuestra vida cotidiana. Pero es que todos lo sabemos, sin embargo la muerte a todos nos subyuga y a todos nos llena de asombro o de pregunta. Todos los días vamos muriendo. Y la muerte está en la realidad de nosotros como seres mortales, como seres finitos, y a veces se nos olvida. Somos seres mortales, somos seres de la tierra, somos seres que vamos a volver también a una experiencia, como decíamos, de polvo. Algún día terminaremos de morir. La muerte está escrita pues en el corazón del hombre, en las realidades cotidianas del ser humano. Y es bueno que todos sepamos que mueren los niños, mueren los jóvenes, mueren los adultos, mueren los ancianos, morimos. Todos los días estamos muriendo. Uno se pregunta, ¿por qué murió un niño? Pues porque es mortal. ¿Por qué murió ese muchacho que tenía tantas posibilidades? Porque es mortal. ¿Por qué muere mi abuelita? ¿Por qué muero yo? Porque somos mortales. Ahora, junto a esa realidad de la mortalidad, nosotros tenemos insuflado en nuestro corazón una experiencia profunda de fe. Y esa fe nos lleva a mirar la vida más allá de los eventos cotidianos, más allá de la muerte, pero más allá también de la alegría, más allá de muchas realidades que se terminan. La fe nos habla de cómo la muerte no es la realidad definitiva para el ser humano. La muerte es una realidad que vivimos de paso a una vida inmensa, a una vida grande, que ya desde ahora nosotros vislumbramos. Por eso, en nuestra fe cristiana, la muerte no se toma como una realidad absoluta, sino como algo que todos estamos viviendo, pero que es el umbral para una vida en abundancia, para una vida plena. Tu hijo, tu mamá, tu novio, tu abuelo, tu amigo viven en el Señor. Por eso cuando un ser querido muere, decimos adiós. Y adiós quiere decir hasta Dios, porque ellos están en el Señor, viviendo la vida divina. Y yo suelo decir que si viven la vida divina, pues quiere decir que tu hijo está divinamente, que tu mamá está divinamente, que ese amigo a que tú amas profundamente está viviendo la vida de Dios. Y con ellos tenemos futuro, alivio, esperanza. Nos esperan abrazos, besos, encuentro profundo, porque ese es el regalo de la fe, que no estamos amenazados pues de muerte, sino de resurrección. Si en tu familia se está experimentando el dolor por la ida de un ser querido, tienes derecho a tus lágrimas, pero también tienes derecho
al consuelo que te viene de Dios, al abrazo infinito de Dios que te devuelve la esperanza al saber que con ellos hay futuro. Yo los invito para que oremos en este momento, para que llegue esta bendición a cada uno de nosotros. Señor, aquí te entrego estas familias que lloran ahora la pérdida de un ser querido, o mejor, de ese ser querido que se les adelantó y que se convierte para ellos también en una experiencia profunda de una esperanza marcada por un futuro de encuentro y de bendición. Tú conoces, Señor, las lágrimas de los seres humanos, así como lloraste la muerte de Lázaro, tu amigo. Yo te pido que consueles, reconfortes, alivies, dulcifiques la pena de tantos y nos llenes por dentro de un gozo profundo en la fe que nos dice que la muerte no es definitiva, que en definitiva nuestra vida está en las manos porque tú, Señor, eres la vida eterna, porque solo tú tienes palabras de vida en infinito, porque tú eres el agua que calma y sacia nuestra sed de gozo y de eternidad. Para todos, Señor, en este momento, bendición, amparo, sosiego y esperanza profunda en el Señor de la vida. Orando con mi familia. Muchas gracias, Padre Mauricio, por tu oración y tus palabras de hoy, muy hermosas. Bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis y perdónenos todos los que están allí, quizás muy motivados por el tema, porque es un tema verdaderamente candente. En tan poco tiempo, comentábamos con la doctora, pues es imposible bajar a tanto detalle. Quisiéramos poder hablar, quisiéramos poder consolar a todas aquellas parejas que están pasando por esta situación. Dios lo sabrá hacer en nombre de Él, que es la vida y que Dios es familia y unidad, y Él va a sanar esas heridas que causan esas rupturas y esos aparentemente fracasos de los cuales puede reconstruirse nuevamente la vida. Doctora, háblenos un poquito de esas parejas que hacen la opción por una segunda vivencia matrimonial o segundas nupcias o segundas parejas, llamémoslas así, porque pues nupcialidad no se puede, el sacramento es uno, ¿no? Sí. Es único, no se repite. Entonces, ¿qué pasa con los hijos que tienen que afrontar la situación de vivir con un papá que no es su papá, pero que está ejerciendo también una labor de cuidado, de pareja con su mamá y en cierta forma de paternidad con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Sí, ese un tema súper candente y delicado, sobre todo de mucho respeto hacia los hijos, porque ellos primero aman a sus padres y no van a dejar de amarlos. Y segundo, y hay muchas maneras y muchos elementos ahí de manejo. Primero, porque de pronto uno de ellos, papá o mamá, quiere imponerles esa segunda persona y que de pronto haga el papel de papá o de mamá y quieren imponerle a los hijos esa personita. Eso es totalmente irrespetuoso para los hijos. Por otra parte, entonces debían de mantener esa relación, yo diría oculta, mientras se consolida, mientras se aseguran de que sí va a poder ser esa pareja. Ojalá lejos de los hijos, vuelvo y digo, oculta, escondida de los hijos, siquiera un año, año y medio, 2 años, lo que más puedan hacerlo para que cuando ya se presente a los hijos sea algo más seguro, nunca pensando que va a reemplazar a su papá y a su mamá, porque un papá y una mamá son irreemplazables. Naturalmente, manejando un respeto absoluto en ese hogar, en esa familia, y puede ser, porque no es el papá, es la pareja de mi papá o la pareja de mi mamá, nunca un papá. Con ese principio de base se puede establecer esto, pero vuelvo y repito, con mucho cuidado, respeto, diría yo, hacia esos hijos, en el amor a sus padres. En este caso, dejémonos iluminar por la palabra. Vamos entonces a palabra sagrada para que esta palabra sea luz que dé claridad a estas situaciones tan duras, tan difíciles. Palabra sagrada. Tú, Señor, eres todo lo que tengo.
He prometido poner en práctica tus palabras. De todo corazón he procurado agradarte. Trátame bien, conforme a tu promesa. Me puse a pensar en mi conducta y volví a obedecer tus mandatos. Con esta oración, con esta audición de la palabra sagrada, vamos entonces a colocarnos en oración. Digámosle al Señor: Señor, Dios y Padre, de cuya paternidad toma su nombre todo papá, toda mamá en la tierra. Perdona a todos aquellos que, viviendo en el egoísmo, se olvidan de transparentar esa dulce experiencia tuya de ser nuestro Padre. Ayuda a todos aquellos que en este momento se encuentran en dificultades en su relación con la pareja. Ilumínalos con tu palabra, bendícelos en sus momentos de soledad, de lucha, para que el egoísmo no sea más fuerte que el amor. Tú que eres el amor y la ternura, toca el corazón de mujeres y de hombres para que sean capaces de vivir en comunitariedad de vida aquello que es tu misterio, comunión y comunidad. Te damos gracias por todos aquellos que sí viven esta unidad, este amor, este respeto y este don de sí a los hijos y a su esposo o esposa. Por todo ello, Señor, te damos gracias y colocamos en tu nombre este día y este programa. Amén. Bueno, en esta forma le damos muchísimas gracias a la doctora Marina Páscar de Benítez. Sí, muchas gracias por los aportes, por la profundidad, por toda esa mirada de fe frente a esta situación dura que atraviesan a veces nuestros hogares. Hoy nos han llamado también de Medellín y de Boyacá, pero seguramente tú estarás muy interesado, muy interesada en reflexionar y en profundizar en este tema. Por esta sintonía, por este cariño que le has puesto a este programa Punto Cadeneta y Cruz, te agradecemos en el nombre de este canal de Cristovisión y te esperamos para nuestro próximo día. Que Dios los bendiga, que pasen una feliz tarde y gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos, reflexionándonos con nosotros y esperando ese próximo programa. En la presencia de Dios les dejo para esta tarde. ¿Sabías que? Quien escucha y pone por obra la palabra de Dios, caminará sabiamente, ya que se encontrará viviendo en el plan de Dios según sus principios. Cadeneta y Cruz.